de mis principales retos fue el primero, Ok. ver que la carrera no era como yo me lo imaginaba. Lamentablemente acá en medicina es solo, muchas veces es pasar a leer. No, que el estudiante de medicina es mamador género. ¿Sabías que hay muchos estudiantes de medicina que se medican? Ok, ¿cómo? Sí, que sufren ansiedad, depresión, y pues para lograr mantenerse en la carrera, pues tienen que medicarse. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su nuevo podcast Poder Citallón. El día de hoy estoy con un invitado, Héctor Leor. ¿Cómo estás, Héctor? Hola amigo, ¿cómo estás? Hermanas. Bueno, el día de hoy estamos en un nuevo episodio y recuerden que esto es directamente para hablar con personas, estudiantes de cualquier rama de la salud como nutrición, enfermería, cirujano dentista, medicina. Y esto vamos a hablar, Héctor, de la realidad. O sea, no nos vamos a enfocar en romantizar, sino vamos a hablar en qué es lo que pasa realmente, ¿no? Un gustazo, Héctor. Héctor, pues tú estás estudiando medicina, ¿verdad? Sí, medicina, Medicina, séptimo semestre. y pues bueno, él es compañero mío de clase, de generación. Y bueno, Héctor, iniciando con esta plática, ¿cuáles han sido tus retos en tu estudiando medicina? Bueno, creo que uno de mis principales retos fue el primero, Ok. ver que la carrera no era como yo me lo imaginaba. ¿Cómo? Yo pensaba que quizá todo iba a ser un poco más dinámico, Ok. quizá más prácticas, pero los primeros semestres es todo teoría prácticamente. Sí, todo Es teoría. mucho leer, mucho meterte en los libros, intentar entender lo que los libros te quieren dar pues a entender, y pues yo creo que ese fue un reto, el darme cuenta que tenía que esforzarme mucho más de lo Ok. que había pensado. Totalmente. Y fíjate que ahorita que mencionas algo es el primer acercamiento y cómo es estudiar en medicina. Quizás muchas personas se pregunten cómo estudian los médicos, porque yo la verdad sí tengo una queja. ¿Por qué la mayoría de las clases son con diapositivas? ¿Sabes? O sea, llega el maestro, expone un compañero, digo, hay compañeros que exponen bien, Sí. otros que no tan bien, pero básicamente a eso se ha tornado la medicina, en escuchar a las personas, compañeros, platicar, ¿no? O bueno, dar un tema, digo, está bien, ¿no? Pero no es tan dinámico. ¿Tú qué opinas Pues de es eso? que yo creo que eso de presentar con diapositivas y así es más como un mal hábito que han agarrado Sí, es un todos mal los hábito. pues, maestros, que es como una rutina. Es la vía fácil, Sí, es ¿no? una Sí, rutina, sí. o sea, es lo típico. Reparto temas, asigno a cada uno, Equipos, exponen y a veces medio comento, ¿no? ajá, y ya al final, si bien te va, el maestro da alguna retroalimentación, pero pues no es siempre, o sea, hay algunos que lo hacen y otros no. Sí. Entonces, pues, cada quien tiene su método, ¿no? Sí. Pero ¿Tú crees que eso afecta a los estudiantes de medicina? sí, sí afecta porque, por ejemplo, hay algunos temas que no solamente con una presentación entiendes al 100%, y si aparte el expositor no se prepara tan Claro, bien, bien, sí. pues tampoco te ayuda tanto, no te motiva. Lo que yo pienso también es que hay muchos maestros que dan clases pero no estudiaron para ser maestros, son Totalmente. médicos, Sí, sí, y quizá no pueden enseñar claro. de la mejor manera, Sí, pero porque no totalmente. tienen esa formación. De hecho, por ejemplo, hay compañeros que se preparan, no se preparan. Lamentablemente acá en medicina es solo, muchas veces es pasar a leer, usar ciertos conectores y bajo eso hay maestros que no son tan exigentes, hay otros que sí, que te van a poner alto, pero la mayoría no, o sea, y es un problema. Y tenemos el otro punto. Hay varios maestros que no deberían de estar dando clases, ¿sabes? Sí, Porque son doctores, son docentes que son excelentes. Un ejemplo, es un excelente cardiólogo, especialistas. especialista, tiene muchos títulos, pero no sabe dar clases, sector. ¿Tú qué Sí. opinas de eso? O sea, ¿por qué pasa eso? Sí, pues como te comentaba, siento que no tienen la formación de la pedagogía. Claro. Son excelentes médicos, excelentes especialistas, y hasta eso, hasta pasan más tiempo dando consulta Sí. o operando Claro. que dedicándole De hecho, a hay las maestros clases. que, o sea, la verdad, está muy bien que les vaya bien económicamente, que tengan consultas, la neta, qué bueno. Pero hay maestros que se van a dar consulta y dejan a la clase botada. Una materia Exactamente. muy importante. O mandan, la verdad, no es por menospreciar, pero mandan a un practicante, ¿no? Y ese practicante, pues quizás no tiene ganas de enseñarte como lo haría un maestro, ¿no? Entonces hay un problema ahí.
Entonces, maestros, por favor, no se vayan a dar con su... Y tenemos muchas horas libres. Y tenemos Esa es la muchas horas otra. libres. Sí, antes, al principio, para mí las horas libres eran buenas, como de que hora libre, pero ahora es como de que... Ya que te vas acercando al final de la carrera, ¿no? Y te Sí. das cuenta que quizá en esta materia me falta Claro, saber, sí. me falta estudiar. Y Ya te además de empiezas a eso, preocupar. doctor, durante todo este proceso, ¿qué otros retos has tenido tú? ¿O qué consideras que pasa en medicina? Pues aparte de las materias, siento que los maestros influyen. O Ok. sea, hay maestros que lejos de ayudarte, Te te ponen hacen la el vida pie. más difícil, te hacen Claro. la vida más difícil y tú tienes que ser pues prácticamente autodidacta. Tienes Sí. que enseñarte a ti mismo, a aprender tu propio método a pesar del maestro. Tienes que ir como en contra de la marea. Claro, sí. Y a veces es difícil. Siendo yo que a veces se hace como un cóctel de cosas que te orientan incluso a decir, incluso si yo me quedo en mi casa estudiando y es como que mejor, ¿Para qué ¿no? voy a clases, ¿Para no? qué voy a clases? Porque, pues bueno, hay ese problema. Pero por otro lado, hay que mencionarlo, hay excelentes doctores igual, ¿no? Excelentes Así doctores es. que tú dices, bueno, por esto vale la pena ir, ¿no? O sea, Sí, doctores que tienen la vocación de enseñar y influyen así contigo, tú lo ¿no? has visto, no faltan un día clases. Sí, son puntuales. Héctor, ¿tú cuál crees que es esa característica de un buen médico profesor? Pues yo creo que El el interés. interés porque el alumno aprenda ¿Ok? y que pueda asimilar esos conocimientos, porque si al fin y al cabo sabes, pero no te interesa que el alumno aprenda, Claro. pues, lo regañas o eres demasiado duro con él, Claro, sí. lejos de enseñarle, lo Sí. estás hundiendo. Hundiendo. Y yo creo que hay una brecha, a veces sí se necesita como esa mano dura, ¿no? Sí, Un poco, también. pero tampoco entrar y excederse en tratar mal a una persona, ¿no? Es muy Exacto. diferente el ser puntuales, cumplir a tratar mal a una persona, ¿no? Sí, ¿Tú crees, Héctor, que durante todo este proceso de medicina, en tus evaluaciones han sido justas? ¿Crees que medicina se evalúa justamente o se evalúa por la apariencia, por el amiguito, el que te cae bien? pues personalmente yo creo que ¿Qué sí influye? ha sido justo, pero Ok. sí hay un tema que influye. O Ok. sea, a veces hay compañeros que utilizan como su influencia o su habilidad social, por así Claro, sí. decirlo, para hacerse amigo de los Sí. maestros. Y pues al final, tristemente, hay algunos maestros que sí toman mucho en cuenta eso, que Claro. solamente porque te ubican o porque me saca plática, Sí. te pongo una mejor nota. No solamente es qué tanto sabes. Claro. Eso pues es injusto. Es injusto y también entra la parte de que, bueno, está bien, te vas con el maestro, ¿no? Pero hay gente que se dedica en medicina a caerle bien nada más al Y no maestro estudiar. y no a estudiar. O sea, pasa 5 años de medicina y es solamente porque se llevó bien con el maestro, con el amiguito y con el compadre, ¿no? No. Sí, o meter las materias con los que ya sabes que son Que son, sí, barcos. También es bueno, va mucho. un poco relacionado, Héctor, pero ¿tú crees que en medicina hay varios maestros barcos? Depende de la universidad. Igual, sí, Y totalmente. siento que acá en Tabasco sí pasa seguido que te encuentras con maestros que de repente no dan clases, Claro, tienes muchas horas libres y son materias que uno dice, wow, esto sí es importante, o sea, sí, necesito aprender. Y ahí es cuando de repente termina el semestre y ya tienes un conocimiento deficiente. totalmente. Y ya no lo voy a saber. Yo tengo algo y es una opinión de que hay varios maestros ya un poco senescentes, ¿no? Ya Sí, están grandes, ya tuvieron su trayectoria, fueron buenos docentes, pero ya esta misma edad los incapacita de poder volver a enseñar con esa actitud, esas ganas, ¿no? Y terminan siendo maestros barcos, ¿no? Entre sí. comillas. Pero hay varios maestros que yo creo que ya deberían de retirarse, ¿no? Jubilarse o algo así, ¿no? Pues sí, siento que algunos ya no lo ven como. Con ese compromiso, esas Sí, ganas, ¿no? simplemente es algo extra, un hobby, un ingreso extra Sí, y pues y pues ya. pasan el rato. Claro, y también hay maestros que, por otro lado, y también a mencionarlo, ya llevan bastantes años y son excelentes, o sea, te Sí. transmiten toda esa sabiduría, son súper buenos, o sea, Que tú mismo dices, a la onda, quiero entrar a su quiero entrar, ajá, clase, quiero entrar, ajá, que te que motiva, quizá ¿no? ni toma en cuenta la asistencia, pero de tu parte te nace estar en su clase. Totalmente, totalmente. Y durante todo este proceso, Héctor, un tema muy controversial. Subí unos videos hace unos días hablando sobre la copia en medicina. Se fue el video súper, súper viral, ¿no? Digamos. Sí.
muchos se quejaban, ¿no? Muchos decían, no, pues es que es verdad, muchos se identificaban. Pero bueno, quiero otro punto de vista, Héctor. ¿Tú crees que es normal que se den copia de medicina? Pues tristemente pasa, o Pasa, ¿verdad? sea, como en todas las carreras, ¿no? Tampoco nos vamos a Claro, hacer sí. de que en las otras carreras no se dan Sí, copia, es algo totalmente. normal, pero sí sucede que pues se rolan los exámenes, las Las tareas, tareas, sí. pues sí pasa, Claro, es o hasta fácil se hasta me... cierto punto. Y varias personas comentaban de que, pero cuando se enfrenten al examen nacional de residencias Ah, médicas, es sí, cuando se dan de tope, ¿no? claro. Yo siento que en medicina pasa algo muy curioso, o sea, puedes darte copia hasta cierto punto en la carrera básica, Claro, sí. pero cuando estás en el hospital, cuando estás en el internado, cuando vas a presentar tu ENAR para la especialidad, eso ya no te sirve. O sea, Totalmente. llega un punto en el que tú tienes que formarte Sí, y aprender las cosas por ti mismo, porque no puedes estar viviendo de los demás sí. toda la vida. Y Héctor, y después de todo esto, ahorita que mencionabas eso, ¿tú crees que esas personas que se dan copia son las que terminan fracasando como médicos? Pues quizá no fracasando, pero sí son los médicos que por ahí pueden no dar un diagnóstico certero o pueden cometer alguna iatrogenia, Claro, porque es que yo siento que el médico se hace desde que está estudiando la carrera. sí, O totalmente. sea, su ética, Su las formación, ganas que le meta al estudio desde que estás estudiando. Entonces, claro, si tú eres bueno desde que estás estudiando, vas a ser bueno en el internado, en la especialidad, en la subespecialidad, en siempre. todos lados. Y algo, Héctor, muy importante, lo que tú mencionabas durante ese proceso de formación. Hay algo que en medicina que se dice, el estudiante de medicina es mamador. Sí. A ver, ¿tú crees que el estudiante de medicina es mamador? Pues yo siento que no todos, Ok, pero por esa gente que sí lo es, termina pagando todo el pagamos mundo. todos. Entonces, pues la gente dice, no, que el estudiante de medicina es mamador, Sí, generaliza, ¿no? generaliza, claro. Pero sí sucede que hay compañeros que más que el realmente meterse a estudiar, nada más es agarrar, tomar la foto, subir. Subirla, a ver cómo la hacen, Y cómo la tú hacen. realmente que lo conoces, estás conviviendo con él todos los días, pues tú sabes que le vale madre, o sea, que Sí, no le la base es interesa. por social, Sí, sí. exactamente. Es quizá para dar una O imagen, publicar en cierto internet, ¿no? O sea, prestigio y que digo, la gente en, diga, ah, está estudiando está medicina, estudiando sí. medicina. Y yo creo que, o sea, por ejemplo, yo lo veo de que hay gente que la neta se le echa ganas y publica, ¿no? En este caso, pues puede ser un poco la parte que yo hago, ¿no? Digo, no, no creo yo saberlo todo, ¿no? Pero sí cae en eso, ¿no? Algo mucho que dice la gente es que el estudiante de medicina no duerme, no tiene familia, no tiene vida social. Siento que acá como que medicina, darte latigazos a ti mismo es como lo máximo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues quizá es una idea de que si tú piensas que no duermes o tú te auto forzas o Ándale, llevarte auto. a tu punto máximo, ¿no? Sí, es como que te sientes que sí estás estudiando. Ándale, bien. Pero yo siento que no es estudiar durísimo o quemarte la cabeza, Es sino saber estudiar, ¿no? estudiar inteligentemente, porque hasta cierto punto, si no duermes, No luego en las rindes, clases no rindes, sí. no En memorizas una cirugía puedes cometer un error por gravísimo, estar por estar cansado, cansadísimo, sí. agotado. Yo siento que hay que encontrar como un equilibrio entre el estudio, pero también el descanso, Claro, porque luego hay compañeros que eh, se esfuerzan mucho durante la carrera y ya en semestres más avanzados ya no se dan, dan de baja. sí. Se dan de baja porque pues tienen problemas emocionales o sienten mucha presión, como que burnout, Sí, o sea, burnout, sí. se queman totalmente. Y es muy común en medicina. Súper común, hermano. En pandemia se intensificó demasiado, ¿sabes? Sí, los problemas de salud mental, eso Totalmente. también hay que hablarlo. No sé si sabías que hay muchos estudiantes de medicina que se medican Ok, ¿cómo? sí, que sufren ansiedad, depresión, y pues para lograr mantenerse en la carrera, pues tienen que medicarse. Y lamentablemente es un hábito que se lleva ya siendo incluso un especialista, ¿no? Sí, De hecho, hubo un caso, bueno, comentan, y no, los estudiantes llegan a usar ciertos fármacos como llegan a conocer y pues, anfetaminas. y creo que decían por acá que fue fentanilo, ¿no? Una cosa por Bueno, así, ¿no? el fentanilo yo creo que ya es más como Una, tirándole a una droga más claro, fuerte, pero hay drogas de uso, los famosos neurotrópicos, ajá, que potencian ciertas capacidades, la memoria, la retención, la totalmente, concentración, que te sirven para, pues, por ejemplo, leer durante muchas horas, claro, retener más información. Y bueno, ok, está bien,
te ayudan a eso, pero Es un hábito. a costa de otras cosas. Claro, totalmente. O sea, quizás sí te aumenta la concentración, la memoria, pero andas más cansado, Claro. duermes menos. Dependes de eso para rendir, ¿no? Exactamente, Totalmente. la Y dependencia. yo creo que, como te comentaba, es un hábito y llega al punto en donde ya no lo puedes dejar, ¿no? Así es. Y de hecho han habido varios casos de una sobredosis de ciertas sustancias, ¿no? Sí, y como quiera, son sustancias que pues generan tolerancia. Claro. Y probablemente ya con cierta dosis no tienes el mismo efecto, sino Claro. que tienes que usar más Más, dosis más. e incluso ir pasando a otras sustancias. Claro, sí. Y de hecho, yo creo que se ha venido trabajando un poco últimamente más esto, ¿no? De cuidar la salud mental, ¿no? Salud mental. Incluso ha cambiado incluso el aspecto de ya no exigir tanto, ¿no? Pero fíjate que yo tengo un punto de vista y es de que se ha intentado cambiar ese aspecto riguroso de ya no tratar mal al estudiante de medicina, pero se ha dejado un poco de lado esa exigencia, siento Sí. yo. Y yo creo que también lo veo desde el punto de vista de un docente, si voy a tener problemas por exigirle a un alumno, ya no lo voy a hacer. Así es, muchos maestros dejan de trabajar porque a veces la institución pasa más en privadas, hay Claro. que decirlo, que la institución pues ahora sí que Tolera, protege al permite, alumno, ¿no? Sí. protege más al alumno porque Sí. está pagando Claro. y pues el maestro prácticamente queda atado de manos, ¿no? Sí. Hasta cierto punto. Entonces pues yo siento que no hay por qué irnos a los extremos, o sea, Sí. bien se puede manejar un punto medio en el que le exiges al alumno, Claro. pero tampoco lo humillas, tampoco lo... Sí, ¿sabes? lo tratas mal, ¿no? Y yo creo que es un punto que se debe reformar aquí en medicina, ¿no? Tratar de volver a un poco lo que era medicina antes de una manera ya centrada y positiva, ¿sabes? Así es. De ver lo bueno y dejar lo malo, que en este caso sería también no tratar mal a alguien, ¿no? Y hay algo muy curioso, Héctor, y que hemos estado analizando, y es, por ejemplo, un poco el espacio donde se encuentran los estudiantes de medicina. Algo muy importante, Héctor, los estudiantes de medicina no cuidan los baños. ¿Tú qué opinas de eso? Pues lo he visto, lo he vivido. Es triste Es muy triste. porque se supone que las carreras de la salud, se supone, ¿no? Deberían ser, pues, tener la educación de mantener cierta higiene Cierto, sí. y pues... Saber lo que implica tener eso así, ¿no? Y O luego lavarse las manos. ves los baños, incluso en el cambio de turno de la mañana a la tarde, va a empezar la primera hora, Claro. tú quieres ir al baño y están sucios. Totalmente. Sucísimos. Y antes yo era la idea, no, pues es que no limpia, es que no deja limpio. Pero a veces las personas que son intendentes o polivalentes dejan bien su chamba, Sí, hacen bien su trabajo. hacen bien su trabajo y ya cuando llegan es un desastre, güey. Sí. Y creo que también se refleja en el inmobiliario, no cuidan la mesa y todo. Pero Sí. fíjate que analizándolo igual con otro doctor, me decía, hay una mentalidad acá en los hospitales que es de que como no es mío, yo no lo cuido. Si por ejemplo, el equipo ultrasonido no es mío, pues le doy un llegue, ya le di uno. O sea, la gente no cuida el inmobiliario, se roba el Benoclisis. ¿Tú qué opinas de Los eso? O sea, medicamentos. los medicamentos, bueno, sí. sí. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, yo no cuido las cosas. Sí, pues como a la gente no le costó, pues se les hace muy fácil, ¿no? Claro. Dicen, pues para eso está el que limpia. Ándale. Para eso está la institución que tiene que poner el dinero. Claro. No, Y o luego sea, se andan quejando de que no hay equipo, que no hay esto, nosotros lo otro. tenemos que ser los primeros en tomar esa iniciativa, en hacer conciencia Claro. de que las cosas son para nosotros, pero nosotros tenemos que Sí, cuidarlas. tenemos ese deber de cuidar las cosas, ¿no, Héctor? Y Héctor, además de todo esto, ¿qué cuestiones también has visto en medicina? ¿Cómo es el panorama general, o sea, de medicina? De la enseñanza de De la medicina. enseñanza de medicina. Bueno, yo siento que medicina hoy en día sigue siendo muy teórico hasta cierto punto de Ok. la carrera. Vamos en séptimo semestre y como tal no hemos tenido prácticas en un hospital así Claro. rigurosamente. Hemos estado siempre en los salones, aprendiendo con diapositivas, Claro. si varía el método de estudio, pero yo siento que se le debería dar más enfoque a tener prácticas como hay otras carreras en enfermería, Claro. que desde muy temprano ya los mandan al hospital, les De hecho, enseñan sí. a canalizar, a tratar al paciente. Sí. Siento que se le debería dar más enfoque a las prácticas. De hecho, hay varias universidades privadas, igual aquí en Tabasco, que sí hacen eso, ¿no? Sí, Creo que es un punto fundamental, quizás no pasa en todas, pero darles esa oportunidad porque llegas tú al internado, ponle una sonda, o sea, ¿cómo la pongo? exactamente. No es lo mismo ver una diapositiva que diga, así se pone una sonda,
estos son los materiales o con esto nosotros trabajamos. Hacerlo ¿no? tú mismo. Hacerlo tú mismo, ¿no? Que es la memoria muscular, de que se te quede como lo haces. Claro, y ¿no? a la primera no lo vas a hacer Cómo tomar muestras bien sanguíneas y siempre, todo, sí, sí. o sea, hay un factor muy importante que son los nervios, de eso también hay que hablar. Nosotros cuando vamos a hacer una práctica, está el doctor siempre observando, asesorando, y si no lo haces bien, toca regaño. Sí. Y están todos tus compañeros viendo que lo hagas bien, es una presión realmente, Sí. la competencia. La competencia. ¿Y crees que en medicina hay competencia? Sí, sí hay. ¿Tú Más crees? en universidades de gobierno siento ¿Tú que crees hay que se competencia. mete el pie por el promedio o algo parecido? Pues sí, el promedio. Siento que hay gente que por cuidar su promedio, que está bien, está muy bien, pues no le No importa le importa. a pasar por encima de otros compañeros Totalmente. o quizá usar alguna influencia extra académica Sí. para tener una mejor nota ¿Tú crees solamente que por la el promedio competencia. influye en medicina? Sí y no. Ok, a ver. Sí, porque obviamente cuando sales de la carrera, tu promedio te condiciona A la plaza del internado, del ¿no? internado primeramente y luego a la El servicio residencia, el social, ¿no? servicio y la residencia. Sí. Entonces, por ahí sí influye. Ok. Pero yo diría que no, también porque realmente lo que importa a la hora de que tú trabajes y tú estés en un ambiente hospitalario es cuánto sabes, Totalmente. lo que puedes hacer en una situación de riesgo. Si puedes salvar al paciente en el momento que lo necesita, tu capacidad de decisión y todo eso se gana estudiando. Estudiando. Totalmente de acuerdo, Héctor. Héctor, y para ir finalizando este espacio, quisiera que tú le dieras una reflexión a las personas que nos están viendo. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú a un estudiante de medicina si lo tuvieras enfrente? O, por ejemplo, voy a cambiártela. ¿Qué le dirías a tu yo de primer semestre Uf, entrando? pues que tuviera paciencia. Yo siento que tuviera paciencia y que no tuviera una idea cerrada de lo que es la carrera. Ok. Porque cuando ya estás adentro te das cuenta de que muchas cosas que pensabas no son como eran y tienes que tener esa mentalidad abierta Ok. para saber qué hacer en diferentes situaciones. O sea, en la carrera vas a tener un sub y baja de emociones. A Sí. veces te vas a sentir desmotivado, te vas a sentir que no eres suficiente bueno, no eres suficientemente bueno, que no sabes y te empiezas a comparar con otros compañeros que tú dices, ah, la mecha, ese Se chavo lee. sí Está sabe pesado, sí. mucho, pues, cuánto tiempo lleva estudiando, cuánto tiempo le invertirá, ¿verdad? Claro. Pero pues siento que también si estás pasando por un momento muy complicado, salud mental o no te sientes suficiente, pues hay que Claro. atenderse con un profesional, con un psicólogo, si hace Buscar falta, ayuda, ¿no? buscar ayuda, Un círculo de amigos. porque el principal activo de un médico pues es uno mismo. Claro. Y si uno mismo no está bien, No puede. no puedes atender a otras Sí, personas. de hecho, es el principio, ¿no? En atención hospitalaria de primero tienes que estar tú bien para darle atención, ¿no? Y pues que te mentalices que muchas veces vas a ser autodidacta. Claro, Que no dependas de los maestros, que no dependas de tus compañeros, sino que tú mismo busques las herramientas para formarte. claro. Y bueno, amigos, espero que les haya servido este video. Con esto concluimos este pequeño podcast. Y bueno, recuerden seguirnos en redes sociales como Yotan de los Santos. Como Bueno, pues Héctor Leor, ahí en Instagram, donde quieran, vamos a ya la orden. saben. Y bueno, recuerden que este es un podcast realista. Hablamos de las cosas como son. Así que dejen su comentario y hasta luego.